Bueno, fundamentalmente yo sabía que el Departamento de Ciencia Política tenía temas muy interesantes, ¿no? En el caso de esta área, y yo estaba siempre muy interesado en el tema, ¿no? Entonces, un amigo me recomendó el ITAM para estudiar aquí, y sobre todo ciencia política era un área en que uno podía estudiar, podía uno tener de algunas distintas áreas que a uno de alguna manera le interesan, pues estaba historia, estaba el caso de estudios generales, estaba el caso de problemas, entonces había aspectos globales que a mí me interesaban, ¿no? Entonces, por esa razón estudié ciencia política en el ITAM, pero fundamentalmente fue por recomendación de un amigo que me comentó que el departamento era muy bueno, y empecé a estudiar en esta área. Profesores que influyeron en mi carrera profesional, bueno, fue Julián Mesa que falleció hace 3 años, yo creo que sus clases fueron muy interesantes, él influyó muchísimo, sobre todo también para hacer este trabajo, esta biografía sobre paz, él influyó primordialmente. Uno fue Julián Mesa, otro fue el profesor Luis Astey, que también falleció, que daba una clase que dio en estudios generales y daba el área de literatura, ¿no? Dio una clase de literatura que me interesó mucho, y esa fue una área que también me complementó, y el doctor Rodolfo Vázquez, ¿no? Que ahorita es profesor de Derecho del ITAM, pero en ese momento era director de estudios generales, ¿no? Entonces también sus clases me influyeron mucho, ¿no? En mi formación académica. Yo creo que fueron los 3 profesores, ¿no? Sí, bueno, fue algo fundamental, ¿no? Bueno, esencialmente cuando yo estudié ciencia política todavía no estaba el área de estudios internacionales que ahorita está, ¿no? Pero hubieron muchos profesores del Colegio de México que influyeron mucho, ¿no? Que me dieron un poco esa visión global en el área internacional, y eso me permitió formarme. Me gané una beca, me gané una Fulbright, y luego fui a estudiar en Georgetown, en Washington, y luego, después de que hice la maestría y el doctorado en Washington, estuve 20 años en Washington, D.C., y trabajando en la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y claro, fue algo fundamental, ¿no? Y creo que en ese sentido fui la primera persona del ITAM que trabajó en la OEA, pero eso me ayudó muchísimo para conocer mucho sobre el área de carácter internacional. Sobre todo fue algo fue algo realmente incidental, porque bueno, yo tomé una clase con Julián Mesa. Julián Mesa tomó algunos textos de Octavio Paz y a mí me interesó, ¿no? También en esa época Paz estaba en la televisión, daba unos clips en 24 horas, y dije, este hombre es algo muy, bueno, dice aspectos muy interesantes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que se puede hacer sobre la obra de Octavio Paz. Entonces Julián Mesa fue la persona que me contactó con las personas de la revista Vuelta. En esa época la revista Vuelta existía, entonces allí conocí a muchas personas de la revista y conocí a Octavio Paz. Tuve la oportunidad de conversar con él en su casa. Le interesó mucho el proyecto porque decía Paz que era interesante, que había muchos estudios sobre su obra, ¿no? Pero no había estudios sobre la revista, ¿no? Sobre todo que la revista Vuelta, en ese sentido, era una relación de amistades compartidas, ¿no? Conexiones que hizo Octavio Paz como embajador y luego posteriormente en la trayectoria de su vida. Entonces me dijo, no, me parece muy interesante, y hice una entrevista que está incluida en el libro, ¿no? Que la hice en el 1990, ¿no? Exactamente en el año que ganó el Premio Nobel de Literatura. Luego después eso lo extendí a mi tesis de doctorado, ese material que se llama, la tesis de licenciatura se llama Vuelta, Origen y Desarrollo de una Revista Intelectual, que afortunadamente también, es curioso, influyó algunos estudios doctorales, ¿no? En la Universidad de Carleton, en la Universidad de
de Campiñas, hicieron tesis doctorales basadas en la tesis de licenciatura, precisamente porque no se había hecho un estudio sobre la revista Vuelta de Paz, no había un estudio extenso, ¿no? Bueno, después eso, como nadie había hecho eso, lo extendí a la tesis, al doctorado, que se llama Octavio Paz y el Círculo de la revista Vuelta, que lo publiqué en una editorial de tesis de doctorado, y con eso me doctoré en literatura y estudios culturales en la Universidad de Georgetown, y después vi que era insuficiente esto, y entonces busqué en todos los archivos que hay en distintas universidades, en la Universidad de Princeton, en la Universidad de California, en la Universidad de Austin, hice varias entrevistas con miembros de la revista, incluyendo Mario Vargas Llosa, que Mario hizo un comentario muy generoso de mi libro, y bueno, hice todo esto y ya, fundamentalmente publiqué el libro, que fue finalista del concurso Comillas de Biografía, que es un concurso que se hace exclusivamente sobre biografía, ¿no? Que este concurso pues, lo han ganado Enrique Krause, Jorge Edwards, ¿no? Y entonces fui finalista en el del 20º premio Comillas de Biografía, ¿no? Entonces es esto. Y bueno, pero la semilla fue la tesis de licenciatura, y luego lo fui incrementando, ¿no? La información, ¿no? Piedra de Sol es parte de lo que Paz llamó Delta de 5 brazos. Hay 5 poemas que Paz consideró fundamentales, ¿no? Uno fue Piedra de Sol, otro fue Blanco, otro fue Pasado en Claro, otro fue Nocturno de San Ildefonso y otro fue Carta de Creencias. Son los 5 poemas que Paz que consideró fundamentales para conocer su obra, ¿no? ¿Y qué es lo que lo hace excepcional a Paz? Bueno, la primera arista que lo hace excepcional es que fundamentalmente Paz renunció en el 68 como embajador, precisamente por la matanza del 2 de octubre. Eso lo hizo de ser un funcionario público a lo que es un intelectual independiente, ¿no? Eso lo hizo en el sentido político como un ser excepcional, porque si usted revisa la historia de nuestra diplomacia, poquísimos embajadores, incluso en el mundo, ¿no? Poquísimos embajadores han renunciado como protesta, precisamente cuando no creen que políticamente algo que se ha hecho es correcto, ¿no? Y Paz lo hizo, ¿no? Eso lo hizo en el sentido político. En el sentido literario, bueno, Paz siempre tuvo una característica muy interesante, que fue su curiosidad universal, ¿no? Prácticamente muy pocos poetas, por ejemplo, recuerdo a T.S. Eliot, por ejemplo, recuerdo a Mallarmé, muchos de ellos fueron poetas, pero en el caso de Paz tuvo distintas aristas, ¿no? En el caso del Laberinto de la Soledad, bueno, le interesó la antropología, el psicoanálisis, y escribió El Laberinto de la Soledad. Escribió, por ejemplo, ensayos como El Logro Filantrópico, que es un análisis de la política mexicana de esa época, que escribió una biografía sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que es prácticamente su obra maestra. Mario Vargas Llosa lo ha mencionado, que es un mandarín, uno de los últimos mandarines de la cultura, ¿no? En el sentido en que tiene distintos anillos en el cual puede hablar de distintos temas sin derrapar, ¿no? Que eso actualmente no pasa, ¿no? Usted puede ver en la televisión un politólogo exclusivamente habla sobre política, ¿no? Pero no se dedica a eso. Y Paz, sobre todo, algo que decía interesante, ¿no? Es que los escritores los consideraba superiores al resto de los intelectuales, porque decía que tenían la capacidad de crear otros mundos y la crítica de este mundo, ¿no? La capacidad de la analogía, ¿no? Que prácticamente la mayoría de los intelectuales no lo tienen, ¿no? El escritor sí lo tiene eso, y eso es lo que tenía Paz, ¿no? También otro aspecto que se me olvida, fue un extraordinario crítico de arte también, ¿no? Que él se considera un diletante, pero bueno, trabajó con muchísimos artistas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue Marcel Duchamp, ¿no? Que es uno de los grandes surrealistas, ¿no? Sí. Bueno, en el sentido, el liberalismo le sirvió como un aspecto crítico de su obra, pero fundamentalmente yo creo que no, yo creo que él se considera un socialdemócrata, y de hecho uno de sus autores fundamentales no fue un liberal, sino un utopista, ¿no? Charles Fourier, ¿no? Un utopista del siglo XVIII. Paz decía algo muy interesante, ¿no? Las utopías son buenas como punto de referencia, pero son malas cuando se aplican como un sistema, ¿no? Entonces, precisamente, Paz estaba muy interesado en la obra de Charles
Paz Fourier, y en ese sentido Paz fue un socialdemócrata, estuvo muy interesado en los aspectos de carácter social. Claro, él consideraba la democracia en ese aspecto como un valor apremiante y necesario para América Latina, ¿no? Y claro, fue una persona que defendió sus convicciones ferozmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí fue, pero fundamentalmente su pensamiento fue socialdemócrata, fue un socialdemócrata. Y de hecho, yo cuando le hice una pregunta similar cuando conversé con él, y me dijo eso, no confunda mi obra con la de otros escritores que escribían en la revista Vuelta, ¿no? Dice, yo tengo este tipo de pensamiento, este tipo de convicciones que son diferentes, ¿no? Y bueno, y el resultado fue eso, ¿no? Sí, sobre todo que en esa época, una de las cosas también conversé en ese sentido, entrevisté a Mario Vargas Llosa, y Vargas Llosa me decía, ¿no? Dice, para usted no se puede imaginar, dice, en esa época, criticar a la izquierda, y que nosotros nos atrevíamos a criticar a la izquierda era algo terrible, ¿no? Entonces decía, Plural como que nos dio, digamos, una especie de oasis, ¿no? En ese desierto cultural que era el panorama cultural en esa época, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Plural y Vuelta en el aspecto político fueron importantes, pero yo creo que en el aspecto cultural también, ¿no? Yo creo que se olvida mucho que Paz difundió a muchos pensadores que aún no se conocían en lengua española, ¿no? A Cornelius Castoriadis, a Alexei Kolakowski, a grandes pensadores. Y algo que me comentó Paz y que yo lo puse en el libro, ¿no? Nuestra revista es un reflejo de la decadencia de las vanguardias, ¿no? Nuestra revista representó a grandes escritores, pero no a grandes corrientes literarias, ¿no? Dice, anteriormente a nosotros, las revistas eran sobre corrientes literarias. El surrealismo era un movimiento, el vorticismo era otro movimiento y fundaba sus revistas. Pero aquí no, eran grandes escritores en el sentido de que eran personalidades muy diferentes. Si usted ve, eran personalidades y escribían completamente diferente, por ejemplo, Cabrera Infante de Vargas Llosa de Octavio Paz, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, decía Paz, nuestras revistas son eso, ¿no? Son de grandes escritores, pero no de grandes corrientes literarias, y es algo que ahora ya se ve muy poco, prácticamente eso se está acabando, ¿no? Lo que se llama el modernismo cultural ya prácticamente se está esfumando, ya no podemos encontrar escritores que de alguna manera sean como Paz, ¿no? O incluso como Mario Vargas Llosa, que puedan hablar de pintura, de literatura, de cine y sin derrapar, ¿no? Precisamente lo que repito, ¿no? Sin que uno tropezara, ¿no? Con decir algún tipo de tontería, ¿no? En ese sentido, y Paz lo hizo de una manera muy, muy afortunada. Sí, yo creo que sí, el laberinto de la soledad sí es un psicoanálisis de México y sobre México, y realmente en una entrevista que se le hizo a Octavio Paz, le hizo Claude Fell en 1975, Paz decía que bueno, que a México no le gustó, como a todo, que precisamente que Octavio Paz descubriera muchos de los problemas que tenía México, ¿no? Entonces, en esa entrevista con Claude Fell dice que Octavio Paz había escrito una elegante mentada de madre a los mexicanos, ¿no? Que precisamente, y fue también ferozmente criticado el laberinto de la soledad, precisamente porque era un psicoanálisis, ¿no? Aspectos que están inmersos en el mexicano y que realmente pues no nos atrevemos a decir o a reflejar, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo también algo que pasó ahora que estuve dando la clase de Derecho y Cine en el caso de Los Olvidados de Luis Buñuel. Él defendió esa película ferozmente en el Festival de Cannes, precisamente porque era ese reflejo, ¿no? Reflejaba la pobreza, reflejaba muchos aspectos del mexicano, y Paz en ese sentido se ve muy identificado con lo que le pasó con el laberinto de la soledad, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, es un psicoanálisis del mexicano,
latinoamericano, aunque son muchos otros aspectos, no solo es psicoanálisis, sino también es un análisis de aspecto histórico, allí también se ven aspectos antropológicos, o sea, Paz siempre hablaba, ¿no? Es interesante, ¿no? Sus artículos y sus ensayos hablan de muchos aspectos, ¿no? Es algo que es muy interesante, que lo destaca de muchos otros escritores, y precisamente porque utiliza eso, ¿no? La analogía como método crítico, ¿no? Que es eso, ¿no? Hay muchas facetas, ¿no? Precisamente en este centenario se han visto muchas facetas de Paz, Paz el crítico de arte, Paz el crítico de los autoritarismos y de los totalitarismos, Paz el historiador, el biógrafo de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que hay muchas aristas, pero uno de los aspectos fundamentales de Paz, el aspecto en concreto que Paz tiene, es que fue un poeta. Él de una manera muy humilde siempre ha dicho eso, ¿no? Yo fui un poeta, dice, fui un poeta y fui un testigo, ¿no? Fundamentalmente, no más que de una manera pomposa de decir, fui un especialista en tal aspecto. Entonces dice, fui un testigo de lo que estaba pasando en este momento, ¿no? Usted mencionó la Guerra Civil Española, le tocaron los totalitarismos de carácter soviético, alemán, etcétera, ¿no? Entonces, Paz fundamentalmente fue un poeta y siempre dijo eso, ¿no? Yo soy un poeta, y fue tan modesto que fundamentalmente no habló mucho de su biografía, que su biografía es muy interesante. Empezó a hablar realmente de su biografía a partir de 1975, ¿no? Porque él decía que su biografía no era tan importante. Dice, la biografía de un poeta son sus poemas, ¿no? Y en ese sentido decía, lo demás es la no vida, lo decía de una manera existencial, ¿no? Decir que prácticamente la poesía es, si uno quiere conocer la vida de un poeta, tiene uno que conocer, tiene que leer uno su poesía, ¿no? Decía, por ejemplo, para leer a Charles de Baudelaire no se necesita saber la vida de Baudelaire, ¿no? Para disfrutar las flores del mal o para disfrutar la poesía. En ese sentido, Paz se consideraba un poeta, ¿no? De una manera muy humilde, ¿no? Sencilla, ¿no? Que es eso, un poeta que estuvo interesado en muchos aspectos, pero siempre lo vio desde la perspectiva de la poesía, ¿no? Sí me gustó mucho, ¿no? Sí estuve en muchos talleres de literatura, ¿no? De literatura y de teatro, ¿no? Y me gustó mucho, y precisamente por eso me gusta tanto el cine, ¿no? También precisamente ahorita estoy escribiendo un libro sobre cine, y precisamente por ese interés por el teatro, pues me gusta mucho. Sí estudié desde los 16 años en Bellas Artes, ¿no? Esa es una faceta que me gusta mucho, y estuve en muchos talleres de literatura. Había un taller de literatura que se daba en esa época, que era un programa que a ustedes no les tocó, que se llamaba Sopa de Letras, que se reunían varios sabios, ¿no? de las artes y la cultura, y hacían un programa, ¿no? Y uno de ellos fue Ernesto de la Peña, que falleció hace 2 o 3 años, que hablaba 34 idiomas, ¿no? Y otro fue mi profesor de literatura, que fue Felipe San José, que bueno, él decía que él dice que él habla poquitos idiomas, habla 8 o 9 idiomas, ¿no? Pero también un sabio, ¿no? Y en ese sentido, pues me interesó también, me influyeron mucho, ¿no? Los talleres de literatura, los talleres de teatro, ¿no? Y por esa razón es que también me interesan mucho las humanidades, ¿no? No solo las ciencias sociales, sino también las humanidades, sí. Bueno, como escritor, como actor, no sé, pero como escritor, fundamentalmente yo creo que las materias de estudios generales a mí me encantaron, ¿no? Yo era un apasionado de problemas, de ideas, sobre todo que son materias que de alguna manera abren caminos, en el sentido de personas que están indecisas en su vocación, ¿no? Yo he visto aquí a muchas personas que se han dedicado a otro tipo de actividades diferentes a lo que estudiaron, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí fueron estudios generales, incluso la carrera de ciencia política, de ciencias sociales, en ese momento las materias no eran
tan técnicos como ahora sería, ¿no? Se puede decir. Entonces, uno tenía una oportunidad de explorar distintos caminos, ¿no? Sí, ahora se ha hecho, ahora un poco en el sentido de la modernización del intelectual, se ha empezado digamos, a orientarse más a ciertos aspectos, ¿no? de la carrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí influyeron mucho esas materias, ¿no? No sé si se tenga que dar consejo para eso. Yo creo que cada persona encuentra su camino de manera individual, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me sirvió es que yo, aparte de que estudié la licenciatura, pues andaba en talleres de literatura, tomé el diplomado de literatura. En esa época había un diplomado de literatura del siglo XX en el ITAM, que lo abrieron, ahora ya no existe, ¿no? Entonces, ese tipo, ¿no? Que uno, si está inquieto, bueno, buscar, ¿no? Un estudiante me decía que le interesaba el cine. Dije, bueno, pues deberías de intentar también, si quieres estudiar Derecho, también deberías de estudiar paralelamente en el CUEC, ¿no? En el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ¿no? Tratar de complementar eso, y muchas veces, pues, esos complementos han servido de una manera, pues, de una manera exitosa, ¿no? Entonces, sí, si uno está inquieto, bueno, buscar todos los caminos, ¿no? Mientras uno tiene tiempo, ¿no? A veces ya luego la familia o el trabajo ya uno ya no puede dedicarle tanto tiempo, pero en ese sentido, pues, mientras el estudiante puede, pues, buscar eso, ¿no? Un politólogo del ITAM, yo creo que es su disciplina, ¿no? Ahora se le ha dado mucho aspecto en las áreas de que debe uno de tener un sustrato numérico, ¿no? Que ahora el politólogo actual del ITAM tiene eso, ¿no? Yo creo que eso lo distingue, y eso muchos de los estudiantes de mi generación, pues eso los ayudó mucho, ¿no? Yo creo que un politólogo tiene eso, ¿no? Pero le repito, yo creo que no solo eso debe de tener, ¿no? Yo creo que los politólogos del ITAM también tienen otro tipo de inquietudes, ¿no? Que han desarrollado. Por ejemplo, Alonso Lujambio era una persona que tenía ese sustrato numérico, pero también le interesaba mucho la literatura, le interesaba la historia. Entonces, en ese sentido, bueno, le sirvió mucho para su desempeño profesional. Sí, exactamente. Entonces, allí estuvo en talleres de literatura. Hay algo interesante, en el taller de Felipe San José, él estuvo de visitante, ¿no? Él visitó de repente a Alonso el taller de literatura de San José, y leyó poemas, ¿no? Que también es algo curioso, ¿no? Que también le gustaba escribir poesía, ¿no? Y le gustaba Paz, y le gustaba todo eso, ¿no? Bueno, de Lina sobre Paz, ahorita sí me gustaría revisar alguno que otro archivo que recientemente se abrió para hacer una nueva edición, pero ahorita estoy escribiendo un libro sobre cine. Bueno, de hecho, reuniendo una serie de crónicas sobre cine, ¿no? Que escribí desde hace muchos años. Entonces ahorita lo estoy haciendo como libro, lo estoy armando como libro, y un libro de cuentos que también ganó el premio fue finalista en un premio en España, que se llama El gallo que fingió ser Jorge Luis Borges, ¿no? Esos son mis dos libritos, ¿no? No es algo tan gigantesco como este libro, ¿no? Que sí me llevó muchos años, y esto es mucho más incidental, ¿no? Pero son los dos libros que ahorita que prácticamente ya acabé, ¿no? Sí, entonces es eso.